Hola, soy GL Stories. Cada historia que comparto lleva una parte de mi escrita con consideración y calidez. Gracias por prestarme tus ojos, tu mente y tu corazón. No sabía entonces que mi vida estaba a punto de cambiar. Si lo hubiera sabido, podría haber empacado de manera diferente. Podría haber elegido mejores zapatos. Podría haber practicado cómo respirar cerca de personas que vivían en mundos que solo había visto en pantallas. Pero no lo sabía. Todo lo que sabía era que estaba de pie en la orilla del lago Cao agarrando la correa de mi desgastada bolsa de lona, tratando de no parecer que no pertenecía a las villas de piedra pulida y el lujo tranquilo que parecía zumbar en el aire. Danica, me estás mirando de nuevo. Elena bromeó a mi lado. Parpadeé y forcé una sonrisa. Solo lo estoy asimilando. Esa siempre fue mi excusa. Elena Balstra había sido mi mejor amiga desde la universidad. Brillante, impulsiva, cálida, de una manera que hacía que la gente la orbitara sin darse cuenta. Nos conocimos cuando derramó café sobre mis notas y se rió tanto que lloró en lugar de disculparse. Desde ese momento fuimos inseparables. Ella sabía que yo venía de muy abajo. Yo sabía que ella venía de todo. Y aún así de alguna manera funcionamos. Este viaje a Italia se suponía que iba a ser sencillo. Un breve descanso antes de que Eleyanena empezara su nuevo puesto en una de las empresas de su familia. Una oportunidad para que ella visitara su casa. Una oportunidad para que yo viera Europa por primera vez. Nunca mencionó mucho a su hermana, solo de pasada. Mi hermana podría unirse a nosotros, había dicho con indiferencia en el avión mientras revisaba su teléfono. Vera, asentí fingiendo que el nombre no me sonaba. Porque sí. Vera Balstra no era solo una hermana. Era un hombre que aparecía en titulares en revistas de negocios, en pantallas detrás de presentadores de noticias con voces serias. Era el tipo de mujer cuyas fotografías siempre eran controladas. Mandíbula afilada, mirada serena, postura como una declaración. El poder hecho carne. Y ahora aparentemente se unía a nosotros. La finca Balstra se alzaba sobre el lago, oculta tras altas puertas de hierro y viejos árboles que parecían haber presenciado siglos de secretos. Cuando las puertas se abrieron sentí una opresión en el pecho. Esto no era una casa. Era una declaración. Muros de piedra blanca, cristales que reflejaban el agua, jardines esculpidos con un cuidado que rayaba en la obsesión. Incluso el aire parecía caro. ¿Estás bien?, preguntó Elena apretándome el brazo. Sí, mentí. Nos condujo al interior un personal que se movía silenciosa y eficientemente, como si el sonido mismo estuviera desalentado. Aquí mis zapatos hacían demasiado ruido contra el suelo de mármol. Mantuve las manos cruzadas, temerosa de tocar algo que pudiera costar más que todos los ahorros de mi vida. Debería llegar en cualquier momento, dijo Elena dejando caer su bolso como si este lugar no la intimidara en absoluto. Voló desde Zúrich esta mañana, tragué saliva. Me dije a mí misma que no importaba. Era solo alguien a quien saludaría educadamente, tal vez intercambiaría algunas palabras con ella y luego me alejaría. La gente como ella no se fijaba en la gente como yo. Ese pensamiento me reconfortó. Entonces el sonido de tacones resonó por el pasillo. Sin prisa, sin ruido, con mesura. Levanté la vista antes de poder detenerme. Entró como si el espacio la hubiera estado esperando. Alta, vestida de negro con un corte perfecto, como si la tela no hubiera sido creada para ningún otro cuerpo. Llevaba el pelo recogido con pulcritud, dejando al descubierto un rostro más definido en persona que en fotos. No era una belleza delicada, sino impactante e imponente. Su mirada se dirigió primero a Elena. Elena, dijo en voz baja, controlada. Vera. Elena se abalanzó sobre ella y abrazó a su hermana sin dudarlo. Vera lo aceptó brevemente, con un brazo alrededor del hombro de Elena y con el otro aún sujetando su teléfono. Cuando se separaron, Vera sonrió levemente. Entonces su mirada se posó en mí. Me enderecé instintivamente. Elena se giró. Oh, esta es Danica, mi mejor amiga. ¿Mejor amiga? La palabra se sintió repentinamente pesada. Vera me miró fijamente. Ni una mirada ni un escrutinio cortés. Una mirada. Sus ojos eran oscuros, firmes y legibles. Me sentí como algo frágil bajo inspección. Danica repitió como si saboreara el sonido de mi nombre. Asentí. Encantada de conocerla, señorita Festra. La formalidad se escapó antes de que pudiera detenerla.
Su ceja se alzó ligeramente. Vera corrigió. Tragué saliva. Vera extendió la mano. Cuando la tomé su agarre era firme. Cálido. Demasiado cálido. El contacto se prolongó un segundo más de lo necesario. Algo cambió en su expresión. No una sonrisa. Algo más tranquilo. Bienvenida, dijo. Y así sin más se soltó. El resto de la tarde pasó en un borrón. El almuerzo se sirvió en una terraza con vista al lago. Eleyanena parloteaba sobre viejas historias, chistes privados que no entendía del todo. Vera mayormente en silencio respondía cuando le hablaban, su atención dividida entre su teléfono y la vista. Intenté desvanecerme en el fondo. Era una habilidad que había perfeccionado. Pero de vez en cuando lo sentía. Sus ojos observando. No constantemente, no obviamente, pero se aclara la garganta, lo suficiente como para que mis hombros se mantuvieran tensos. En un momento un camarero me rozó accidentalmente, casi tirando mi vaso. Me disculpé instintivamente, aunque no fue mi culpa. Lo siento. Es suficiente. La voz de Vera interrumpió el momento, tranquila pero aguda. El camarero se congeló. Mis disculpas, señora. Está bien, dijo Vera con los ojos todavía fijos en él. Pero tenga cuidado. El camarero asintió rápidamente y se fue. Me miré las manos. No fue nada, murmuré avergonzada. Vera se giró hacia mí. No era. Nuestras miradas se cruzaron. Algo en su mirada se suavizó un poco. No necesitas disculparte cuando no tienes la culpa, dijo en voz baja. No supe qué decir. Nadie me había dicho eso antes. Más tarde esa noche me disculpé temprano alegando jet lag. Mi habitación era modesta comparada con el resto de la finca, pero aún así más grande que cualquier otro lugar en el que me hubiera alojado. Me senté en el borde de la cama mirando el lago, tratando de calmar mis pensamientos. Un suave golpe sonó en la puerta. Dudé antes de abrir. Vera estaba allí. Sin tacones, sin teléfono, solo ella, vestida de manera más informal. Su presencia de alguna manera era aún más intimidante sin la armadura de la formalidad. Espero no molestarte, dijo. No respondí rápidamente. Está bien. Miró dentro. ¿Puedo? Me hice a un lado. Entró lentamente, su mirada brevemente recorriendo la habitación antes de volver a posarse en mí. Quería ver cómo estabas, dijo, y el corazón me dio un vuelco. Ver cómo estoy. Parecías incómoda antes. Negué con la cabeza. Estoy bien, de verdad. Es que no estoy acostumbrada a lugares como este. Me observó un momento. Eso está claro, dijo sin crueldad. Reí suavemente avergonzada. Soy especial. Sí que lo eres, asintió. Luego añadió, pero no como crees. Levanté la vista. Sus ojos me sostuvieron firmes. Por un instante el mundo exterior de esa habitación, el dinero, el poder, la distancia se desvaneció. Solo había silencio entre nosotras. No me gusta que se haga sentir inferior a la gente, continuó. Sobre todo a los invitados, sobre todo a mí. No sabía por qué importaba tanto, pero sí. Gracias, dije finalmente. Asintió satisfecha. Al darse la vuelta para irse, se detuvo en la puerta. La cena es a las 8, dijo. Si quieres, preferiría que te sentaras a mi lado. No es una petición ni una orden, sino una invitación. La puerta se cerró tras ella, dejándome sola con el corazón acelerado. Y una revelación que no estaba lista para afrontar. Berry me notó y de alguna manera eso me resultó más aterrador que ser invisible. París parecía un sueño que no debía tocar. Incluso después de 3 días seguía moviéndome por la ciudad como si me pudieran pedir que me fuera en cualquier momento, como si alguien hubiera cometido un error al incluirme en esta versión de la realidad. Las calles olían a lluvia y café. Los edificios se alzaban con una tranquila confianza y dondequiera que miraba había personas que parecían saber exactamente quiénes eran. Yo nunca había sido una de ellas. Nuestro apartamento daba a la arena con ventanas altas y cortinas pálidas que ondeaban cuando la brisa entraba. A Eleyanena le encantó al instante. Recorrió la sala de estar en cuanto llegamos, ya planeando atuendos, cafés, fotos. Vera llegó más tarde esa noche. Sabía que lo haría. Nadie me lo había dicho, pero aprendí rápidamente que su presencia nos seguía como una sombra. Todavía no lo entendía. No se anunció al entrar.
Ninguna entrada dramática, solo el suave clic de la puerta, el peso silencioso de sus pasos. Estaba en la cocina enjuagando una taza que no necesitaba lavar. Danica. Enderecé la espalda. Me giré. Ella estaba allí de pie con el abrigo puesto, el cabello oscuro suelto enmarcando su rostro de una manera que la hacía parecer menos severa y de alguna manera más peligrosa. ¿Llegaste sano y salvo?, preguntó. Sí, respondí. El vuelo fue tranquilo. Ella asintió mirándome brevemente de un modo que parecía cuidadoso, como si estuviera comprobando algo. Eleyanena apareció detrás de ella ya hablando. Llegas tarde. Pensé que vendrías mañana. Terminé temprano, dijo Vera. Y tenía reuniones aquí de todos modos. Por supuesto que sí. París no era un destino para ella. Era una extensión de su mundo. Esa noche cenamos juntas en un pequeño restaurante que Eleyanena insistía en que era auténtico. Las mesas estaban juntas, las luces cálidas y tenues. Me senté frente a Eleyanena con Vera a su lado. O al menos así empezó. A mitad de la comida Eleyanena recibió una llamada y salió dejándome sola en la mesa con su hermana. El silencio se asentó enseguida. Nada incómodo sino pesado. Aquí estás más tranquila, observó Vera cortando la comida con movimientos precisos. No quiero estorbar, dije automáticamente. Su cuchillo se detuvo. No estás estorbando, me encogí de hombros. Este es tu mundo. Solo estoy de visita. Levantó la mirada. ¿Así lo ves?, preguntó. Dudé. No es cierto. Se recostó un poco observándome como lo había hecho en Italia. Pero esta vez había algo más concentrado en sus ojos. Estás aquí porque Eleyanena te quiso, dijo, y porque yo acepté. Mi corazón dio un vuelco. ¿Aceptaste? Si no, explicó más. Eleyanena regresó entonces, llenando el silencio con risas e historias, y lo que fuera que ese momento fuera lo que pudiera haberse convertido se desvaneció silenciosamente. Al día siguiente Eleyanena tuvo reuniones largas. Estaré fuera casi todo el día, dijo durante el desayuno. No me esperes despierta. Me besó en la mejilla, saludó a Vera y se fue sin pensarlo 2 veces. Estaba sola con su hermana otra vez. Puedo enseñarte la ciudad, dijo Vera con indiferencia, doblando la servilleta. Si quieres la oferta, me pareció surrealista. No tienes que hacerlo, dije rápidamente. Lo sé, se puso de pie ya buscando su abrigo. Pero quiero hacerlo. Caminamos no a los lugares turísticos que Elena amaba, sino a calles más tranquilas, jardines escondidos, cafés escondidos entre librerías y galerías de arte. No me apuraba. No hablaba a menos que hubiera algo que valiera la pena decir. Me encontré relajándome a mi pesar. En un café un camarero habló demasiado rápido, su francés me abrumó. Intenté, respondí con un acento marcado, palabras torpes. Frunció el ceño. Antes de que pudiera disculparme, Vera habló con fluidez, suavidad inconfundiblemente cortante. Ella tomará el té, dijo. Y si hablas más despacio lo entenderá. El camarero se sonrojó y asintió. Volví a mirarme las manos. No tenías que hacerlo, murmuré cuando se fue. Sí, respondió simplemente. Lo hice. Levanté la vista. Su mirada se suavizó. No lo suficiente como para ser obvio, pero sí lo suficiente como para que se sienta. Te encoges cuando la gente te desafía, dijo. No deberías. Reí suavemente. Es más fácil así. ¿Más fácil para quién? No respondí. Cruzamos el puente más tarde. La ciudad brillaba mientras el sol se ponía. La gente pasaba de 2 en 2 rozándose las manos del brazo. En un momento dado alguien chocó conmigo por detrás. Me pilló desprevenido. La mano de Vera se cerró alrededor de mi muñeca al instante. Firme, protectora. Me acercó un poco más a su lado. Cuidado, dijo, no a mí sino al desconocido, con la voz tan fría que lo detuvo a medio paso. El hombre murmuró una disculpa y desapareció entre la multitud. Su mano no me soltó enseguida. Sentí su calor a través de mi piel, a través de la fina tela de mi manga. Respiraba con dificultad. Cuando finalmente me soltó, su expresión era indescifrable. Lo siento, dije por reflejo. Apretó la mandíbula. Deja de disculparte, dijo en voz baja. Asentí con las mejillas ardiendo. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Eleyanena aún no había llegado. Me senté en el sofá mirando mi teléfono, fingiendo no haber visto a Vera.
Al otro lado de la habitación. Estaba con su portátil, las gafas sobre la nariz y las mangas arremangadas lo justo para mostrar sus muñecas. Nunca me había fijado en lo elegantes que podían ser las muñecas. Danica, busqué. ¿Por qué crees que la gente no se queda?, preguntó de repente. La pregunta me pilló desprevenido. Conmigo, aclaró. ¿Por qué crees que se van? Dudé. Esto me pareció demasiado personal. No lo sé, dije con sinceridad. Quizás se sienten intimidados. Sus labios se curvaron ligeramente. ¿Y tú? Pensé en Italia. En cómo pronunció mi nombre, en lo seguro que me sentí cuando se puso delante de mí. Sí, admití, pero no en el mal sentido. Cerró el portátil lentamente. Eres diferente, dijo. Me dio un vuelco el corazón. ¿Diferente de qué? De la gente que quiere algo de mí, tragué saliva. No quiero nada, dije en voz baja. Lo sé. La seguridad en su voz me provocó un escalofrío silencioso. Cuando Elena llegó a casa más tarde riendo a carcajadas, el momento se rompió. Pero algo ya se había asentado entre Vera y yo. Un entendimiento, un tirón. Mientras yacía en la cama esa noche con los sonidos de París filtrándose por la ventana, una verdad me oprimía el pecho hasta que ya no pude ignorarla. Vera no solo me observaba. Me estaba eligiendo y yo empezaba a desear que lo hiciera. Nueva York, no susurraba. O rugía. Desde el momento en que llegamos, la ciudad se sintió afilada e inflexible. Cristal, acero y movimiento, todo moviéndose demasiado rápido para notar a alguien como yo. Los edificios se alzaban como declaraciones desafiando a cualquiera a sentirse pequeño bajo ellos. Yo me sentía pequeño de todos modos. Nuestro hotel estaba cerca de Central Park, todo mármol oscuro y silenciosa eficiencia. El tipo de lugar donde el personal no hacía preguntas porque ya sabía las respuestas. Esta vez supe por qué estábamos allí. Vera tenía una cumbre, paneles, reuniones, una aparición pública que ya se había anunciado en línea. Elena estaba emocionada. Me había enseñado artículos en su teléfono, orgullosa como siempre lo están los hermanos menores. Esa es mi hermana, dijo sonriendo. Sonreí con ella, pero algo dentro de mí se tensó. En París, Bra había sido solo Vera. En Italia había sido una presencia. Aquí era un nombre con peso. La gente se ponía seria cuando entraba en las habitaciones. La conversación cambiaba. Las miradas la seguían. Y no sabía dónde me dejaba eso. La primera noche asistimos a una recepción privada. Elena insistió en que fuera. No puedes esconderte en la habitación para siempre, dijo tirando de mí. Solo quédate cerca de mí. Así que lo hice. Llevaba el vestido más sencillo que tenía, negro y modesto, de esos que se confunden con las sombras. Observaba a la gente desde los márgenes. Mujeres con trajes elegantes. Hombres con sonrisas practicadas. Todos hablaban con seguridad como si hubieran ensayado su importancia. Vera entró tarde. La habitación cambió al instante. Las conversaciones se detenían y luego se reabrían a su alrededor como si se abriera el agua. Saludaba con facilidad, con expresión tranquila y movimientos pausados. Parecía intocable. La observaba desde el otro lado de la sala con el pecho apretado. Este era su mundo y yo no pertenecía a él. En algún momento Elena se vio arrastrada a una conversación. Me encontré sola cerca de la mesa de bebidas, fingiendo examinar etiquetas que no entendía. ¿Estás con ella? La pregunta vino de una mujer a mi lado, alta, educada, con la mirada penetrante, más curiosa que amable. ¿Con quién?, pregunté. Señaló a Vera Balstra con la cabeza. Dije, estoy aquí con Elena. La mujer sonrió levemente. A la amiga de la hermana. La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. Eres muy callada, añadió. No pareces la compañía habitual. Forcé una sonrisa educada. No suelo asistir a eventos como este. Eso es obvio, dijo con ligereza. Deberías tener cuidado. La gente da por sentado las cosas. ¿Dar por sentado qué? Se encogió de hombros. ¿Que intentas ganar algo? Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Antes de que pudiera responder, una voz familiar cortó el aire. Ella está conmigo. Me giré. Vera estaba de pie junto a nosotros, su presencia inmediata, inconfundible. La expresión de la mujer cambió. No me di cuenta.
Eso es porque no preguntaste, Vera respondió con calma. Su tono no era fuerte. No tenía por qué serlo. Lo siento, dijo la mujer rápidamente. No quise ofenderte. Lo sé, dijo Vera. Pero tú lo causaste de todos modos. La mujer asintió rígidamente y se alejó. Me quedé congelado. Vera se giró hacia mí. ¿Estás bien? Asentí. Estoy bien. No quiso decir sí. Dijo Beerus. Lo hizo. Bajé la mirada avergonzado. No debería haber venido. Se aclara la garganta, apretó la mandíbula. Tú no eres el problema aquí, dijo con firmeza. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Me puso una mano suavemente en la espalda alejándome de la multitud. El contacto me envió una calidez silenciosa por todo el cuerpo y una oleada de miedo porque la gente estaba mirando. Pasamos el resto de la noche en un rincón más tranquilo. Ella se quedó cerca. Demasiado cerca. Lo suficientemente cerca como para que la gente notara y susurrara. A la mañana siguiente aparecieron los titulares. Nada explícito, nada condenatorio. Pero basta. Balstra asiste a la cumbre con un misterioso acompañante. Miré la pantalla con el estómago encogido. Esto es malo, susurré. Elena frunció el ceño. No es nada. Hacen esto todo el tiempo. No deberían hacerlo por mi culpa, dije. Vera entró en la habitación y se compuso como siempre. Se está manejando, dijo. No necesitas preocuparte. La miré. De verdad miraba. Su calma control la forma en que el mundo se doblaba para acomodarla. Yo sí, dije en voz baja. Hizo una pausa. ¿Por qué? Porque no quiero ser otra cosa que la gente use en tu contra. El silencio se prolongó. No pedí esto, continué con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos. No pertenezco aquí. No pertenezco a tu mundo. Sus ojos se oscurecieron. Danica, debería irme a casa, dije. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Después de este viaje, Elena nos miró confundida. ¿Qué? ¿Por qué? No podía explicárselo. No sin admitir cosas que no estaba lista para nombrar. Vira se acercó bajando la voz. No te vas por ellos. Yo sí, dije en voz baja. Y por ti. Su respiración se aquietó. No puedo seguir fingiendo que no lo veo, continué. La forma en que la gente me mira cuando estoy contigo, la forma en que hablan. No quiero ser una carga. Me tomó del brazo, luego se detuvo, su mano flotando en el aire antes de volver a caer a su lado. No eres una carga, dijo. Tú eres, negué con la cabeza. Esto no es justo para ninguno de los dos. Las palabras dolieron al salir de mi boca, pero las decía en serio. Esa noche me quedé solo en mi habitación. Observé las luces de la ciudad desde la ventana con el pecho dolorido por una sensación que no podía expresar con palabras. La deseaba, pero desearla era como pedir algo que no merecía. Al día siguiente Vera se fue temprano a sus reuniones. Elena pasó el día distraída. No hablamos y la distancia entre nosotros se sintió más fuerte que cualquier discusión. Para cuando cayó la noche ya había tomado mi decisión. Me iría en silencio antes de que ella pudiera decir algo que me hiciera quedarme. Tokio era tranquilo de una manera que Nueva York nunca se permitía hacer. Incluso con las multitudes, incluso con el movimiento interminable, había una suavidad en la ciudad y el orden, un respeto por el silencio que se instaló en mis huesos. Las luces de neón se reflejaban en el pavimento mojado, los templos se escondían tras calles concurridas y todo parecía deliberado. Llegué solo. Elena había querido venir conmigo, pero le dije que no. Le dije que necesitaba espacio. No lo entendió, pero lo respetó. Vera no intentó detenerme. Eso dolió más de lo que esperaba. La habitación del hotel era pequeña, minimalista, casi vacía. Se sentía bien. No había nada allí que me recordara mundos a los que no pertenecía. Me dije a mí misma que estaba haciendo lo correcto. Pasé el primer día vagando. Santuarios tranquilos, librerías, cafés donde nadie me miraba dos veces. Me sentí invisible otra vez. Se suponía que sería un alivio. En cambio se sintió como una pena. Esa noche me senté en el suelo junto a la ventana viendo brillar la ciudad. Mi teléfono estaba a mi lado en silencio. No esperaba que sonara. Cuando lo hizo se me cortó la respiración. Vera.
Me quedé mirando la pantalla con el corazón acelerado. Entonces respondí, Danica. Su voz era más baja de lo habitual, cansada. No pensé que llamarías, dije con sinceridad. No pensé que responderías, tragué saliva. ¿Por qué llamas? Hubo una pausa. Porque te fuiste sin despedirte. No supe cómo admití. Otro silencio. ¿Dónde estás?, preguntó. Tokio. Una respiración entrecortada. Por supuesto que sí. Sonreí levemente. Siempre parecía conocerme mejor que yo mismo. Estaré allí mañana, dijo. Se me cayó el alma a los pies. Vera, no tienes que hacerlo. Sí. La línea se cortó. No dormí esa noche. La noche siguiente estaba sentado en un pequeño café cerca de Shinjuku cuando lo sentí. Su presencia. Levanté la vista. Estaba justo en la puerta. Su expresión oscura era ilegible. Sus ojos me encontraron al instante entre la multitud. Todo en mí se calmó. Cruzó la habitación lentamente, deteniéndose frente a mis talones. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí, incapaz de hablar. Se sentó cerca. Parecía diferente, menos controlada. La armadura que usaba en público se sentía ligeramente agrietada. No vine a convencerte de que volvieras, dijo en voz baja. Llegué a entender por qué crees que irte era la única opción. Miré mi taza. Porque quedarme significaba estorbarte. Sus dedos se curvaron sobre la mesa. ¿Crees que te protejo por obligación?, dijo. ¿O por lástima? Creo que me proteges porque eres amable, respondí. Y porque soy fácil de ignorar. Negó con la cabeza. Te equivocas. Levanté la vista. Su mirada me sostuvo intensa y sin reservas. Te protejo porque así lo decido, dijo. Porque noto cuando te sientes incómoda antes de decir nada. Porque quiero que te sientas segura, aunque esa seguridad no me incluya a mí. Se me hizo un nudo en la garganta. No lo entiendes, susurré. He pasado mi vida aprendiendo a no pedir demasiado. Su voz se suavizó. Y yo he pasado la mía rodeada de gente que lo pide todo. Extendió la mano por encima de la mesa sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Eres la única que nunca me ha pedido nada, continuó. Por eso te veo. Me dolía el pecho. La gente piensa que soy peligrosa, dijo en voz baja. Que controlo todo lo que toco. Pero contigo tengo miedo. ¿De qué?, pregunté. Su mano tembló ligeramente. De desear algo que no puedo proteger del mundo. Las palabras calaron hondo en mí lentamente. No me estaba protegiendo de los demás. Se estaba protegiendo a sí misma de necesitarme. No necesito tu mundo, dije. Solo necesitaba saber qué importaba en él. Se levantó bruscamente, dando la vuelta a la mesa. Yo también me levanté, con el corazón latiéndome con fuerza. En el estrecho espacio que nos separaba, la ciudad pareció desvanecerse. Me importas, dijo en voz baja. Más que nadie en mucho tiempo. Negué con la cabeza, con lágrimas ardiendo. Entonces, ¿por qué dejaste que me fuera? Porque no te enjaularé, respondió. Aunque me cueste. El silencio entre nosotros vibró. Lentamente, deliberadamente extendió la mano. Esta vez sus dedos rozaron mi muñeca. Ven conmigo, dijo. No a mi mundo, ni al mío, ni al de Yena. Solo conmigo. Asentí antes de que el miedo pudiera detenerme. Caminamos juntas por la ciudad esa noche. Sin guardias, sin cámaras, sin títulos, solo dos mujeres compartiendo calles tranquilas, respirando juntos. En un momento se detuvo bajo un dosel de luces. Danica, dijo. Sí. Su pulgar rozó la parte interior de mi muñeca. No te pido que te quedes porque sea fácil, dijo. Te lo pido porque te deseo y ya no quiero fingir lo contrario. Cerré los ojos dejando que la verdad me inundara. Tengo miedo, admití. Yo también, dijo ella. Nos quedamos allí lo suficientemente cerca como para sentir su aliento, su calor. No me besó. No lo necesitaba. La promesa en sus ojos fue suficiente. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin sentir que corría. Suiza se sentía como una respiración contenida. Las montañas erguían altas y silenciosas sus picos rosados por la nieve, incluso mientras la luz del sol se derramaba suavemente sobre el valle.
Todo aquí parecía diseñado para la reflexión, para decisiones que no se podían deshacer una vez tomadas. El refugio de Vera se alzaba sobre un lago tan tranquilo que reflejaba el cielo. Piedra y cristal modernos pero sobrios. Sin exceso, sin espectáculos, solo espacio. Aquí es donde vengo cuando el ruido se vuelve demasiado fuerte, dijo al entrar. Dejé mi mochila lentamente con el corazón latiendo con fuerza. ¿Nos escondemos?, pregunté en voz baja. Se giró hacia mí con expresión firme. No estamos eligiendo. Los días siguientes fueron apacibles de una manera que no creía posible. Mañanas en silencio tomando café junto a las ventanas. Tardes caminando por senderos donde nadie la reconocía, donde reía en voz baja cuando el viento le alborotaba el pelo. Noches cocinando juntos comidas sencillas con movimientos cuidadosos, humanos, sin práctica. Por primera vez Vera no estaba siendo observada y yo tampoco. Pero el mundo tiene una forma de recordarte que existe. Elena llegó al tercer día. Nos echó un vistazo al espacio entre nosotras que ya no era distancia, suspiró. Entonces dijo cruzándose de brazos. ¿Cuánto tiempo ibas a dejar que fingiera no darme cuenta? Me ardían las mejillas. Ver se estremeció. No me estaba escondiendo, dijo con calma. Elena estudió a su hermana y luego a mí. ¿En serio?, dijo. Sí, respondió Vira sobre ella. Elena sonrió lentamente. Bien, porque empezaba a pensar que habías perdido la capacidad de sentir. Reí a mi pesar. Más tarde esa noche Elena nos dejó solas en la terraza. El aire era frío, nítido, las estrellas se dispersaban como secretos por el cielo. No puedo darte una vida fácil, dijo Vera en voz baja de pie a mi lado. Puedo darte honestidad. Protección cuando la quieras. Espacio cuando lo necesites. La miré. No quiero estar protegida todo el tiempo. Su mirada se suavizó. Lo sé. Quiero caminar a tu lado, continué. Ni detrás ni escondida. Ella tomó mis manos, su tacto cálido a pesar del frío. Entonces camina conmigo, dijo públicamente en voz baja, como tú elijas. Tragué saliva. ¿Qué pasa con el mundo? Sus labios se curvaron levemente. Déjalo hablar. La confesión llegó sin ceremonia. Sin grandes discursos. Solo la verdad. Te amo, dijo. Las palabras aterrizaron suavemente y se asentaron profundamente. Creo que siempre lo he hecho, agregó. Simplemente no sabía qué hacer con algo tan frágil. Las lágrimas nublaron mi visión. Yo también te amo, susurré. Incluso cuando pensé que no debería. Entonces se inclinó lenta, cuidadosa, dándome tiempo para apartarme. No lo hice. El beso fue suave, sin prisas, una promesa, no una conquista. Cuando nos separamos apoyó su frente contra la mía. La hermana rica de mi mejor amiga me ama, murmuré. Ella sonrió, real, sin reservas, y nunca ha estado más segura de nada. Debajo de nosotros el lago reflejaba las estrellas y por primera vez no me sentí pequeño. Me sentí elegido.